presento, soy Gabriel Morales. Estoy trabajando actualmente con los afrodescendientes cuyanos de la primera mitad del siglo XIX. En mi formación he trabajado fundamentalmente sobre migración y en particular sobre migración africana de la región subsahariana en la Argentina contemporánea, ¿no? Pero ahora hace 2 años que estoy en una aproximación a los afrodescendientes en Cuyo en el siglo XIX. Y bueno, mi presentación es precisamente sobre la participación de los afrodescendientes en las guerras a partir de la Revolución de 1810, en la Guerra de la Independencia en particular, en el Río de la Plata y en Cuyo, entre 1810 y 1820. Ahí está proyectado el nombre del trabajo y una ilustración que le debo a mi amigo Enrique Guerrero, de un soldado afroargentino, afrocuyano, que no se ve tal vez todo lo que quisiera. Bueno, ahí se ve mejor. El último número de la revista El Afroargentino, único medio de prensa ligado a la comunidad afrodescendiente argentina que se publica en la actualidad y que logra tener cierta resonancia en la esfera pública rioplatense, fue dedicado a tratar especialmente el tema del rol de los afroargentinos en los ejércitos patrios a partir de la Revolución de 1810. Una de las preocupaciones centrales de los editores de la revista fue desatar un nudo ciego existente en el imaginario nacional, blanco y eurocentrado, que liga la invisibilidad social de los afrodescendientes en la sociedad argentina contemporánea con su desaparición física en el marco de las guerras intestinas y de independencia. Este fenómeno se expresa bien en una frase del historiador José Luis Lanuza, que dice: «Hay una muchedumbre de fantasmas de negros que se levantan en la historia argentina». En efecto, en nuestra memoria histórica, los afrodescendientes tienen una presencia fantasmática. Están, pero a su vez no están. Según se plantea en el mencionado periódico de los afrodescendientes porteños, pese a tanta negación de la historia oficial, existe una concesión histórica que consiste en el reconocimiento del rol militar de los esclavos y sus descendientes. Sin embargo, esa licencia tiene un precio. Para ser reconocidos como partícipes de la historia, deben estar muertos y abonar así la teoría de la extinción de esta población. Entonces, su caso es expuesto para atestiguar su entrega a la causa de la patria, de la que se dice que los valoraba, los trataba bien y los había liberado de la esclavitud. Este problema, no tanto en su dimensión política, pero sí como hecho social y militar, ha ocupado la atención de algunos historiadores argentinos y extranjeros. De hecho, aunque los estudios de afroargentinos en general requieren todavía mayor desarrollo, hay unos cuantos aspectos que ya han sido alumbrados por la historiografía militar, social y política, centrada en particular en los afroporteños o afroargentinos de Buenos Aires. Los afrocuyanos tienen su propio espacio en la historiografía de la mano de los estudios ya clásicos de José Luis Mazzini sobre la esclavitud en Cuyo, con aportes puntuales de Augusto Landa, Rosa Zuluaga, Beatriz Bragoni, Alberto Coria, Laura Donoso y César Caballero, entre otros, ¿no?, quienes han entregado elementos de juicio para un mejor conocimiento de los esclavos y negros libres de las provincias de Cuyo. Lo propio venimos haciendo por nuestra cuenta para contribuir a que la historia de los negros de Cuyo no sea, como la describió Lanuza para los afroporteños, la historia del tercer patio cuando las casas tenían 3 patios. En este marco expondré algunos aspectos de la participación de los afrodescendientes de la región del Río de la Plata y de Cuyo en las fuerzas militares del periodo revolucionario y de la Guerra de Independencia. En el Río de la Plata, la población afrodescendiente fue integrada a las fuerzas militares ya en el periodo colonial, para la defensa de las posesiones de España. El reclutamiento fue reorganizado y reforzado progresivamente desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807,
las fuerzas rioplatenses repelieron al enemigo contando en sus filas un 20% de negros esclavos que mostraron gran valor y entrega. Por ese motivo, el Cabildo de Buenos Aires efectuó premiaciones a soldados esclavos que se habían destacado comprando su libertad a los propietarios. Aunque hay que decir también que el Cabildo se preocupó especialmente por recuperar las armas que habían usado los esclavos por miedo a que las volvieran contra sus amos, un temor que acosó frecuentemente la imaginación de las élites. La mayor movilización de la población de origen africana del Río de la Plata se produjo a partir de 1810, en el contexto de la Revolución rioplatense que dio lugar seguidamente a la Guerra de la Independencia y más adelante en el escenario planteado por la Guerra Civil. En ese marco, la incorporación de negros esclavos y libres se canalizó tanto de forma voluntaria como forzosa, para la conformación de milicias cívicas, urbanas y de campaña, y para los cuerpos de línea de los ejércitos, tanto integrados como segregados, es decir, que integraban o excluían grupos sociales diversos entre sí. En el periodo de mayor militarización se incrementaron las levas forzosas y la representación de los afrodescendientes en los cuerpos militares fue desproporcionada. Indudablemente los patriotas vieron en ese grupo social un elemento importante, si no imprescindible, para la creación de una fuerza militar capaz de sostener la revolución y garantizar la independencia. Durante la década de 1810, en todo el territorio colonial, patriotas y realistas recurrieron a los afrodescendientes. Unos y otros necesitaban ampliar el tamaño de sus fuerzas y recurrieron no solo a los esclavos. La movilización se extendió a vastos sectores sociales. En ese marco, fue difícil que un afroafricano o afrodescendiente en edad y buen estado de salud para la guerra no se viera impelido a participar en conflictos armados. Más todavía pudo existir propensión de estos a la militarización si se considera que con la prestación de servicios en los ejércitos durante un plazo determinado, de alrededor de 5 años, un esclavo accedía a la condición jurídica de liberto, lo que representaba el goce de libertad civil. En relación con el problema que expone el diario del Afroargentino específicamente, Ray Andrews, uno de los primeros en objetar las construcciones mistificadoras acerca de los negros instaladas en el discurso social en Argentina, demostró que la tasa de mortalidad de afrodescendientes, considerando las unidades que lucharon en el Alto Perú, no fue, en términos cuantitativos, más elevada que la de los blancos. Los historiadores no han encontrado evidencias de que en estas latitudes se haya ejecutado una política de genocidio que implicara, por ejemplo, usar a los soldados negros como carne de cañón. No se habrían oído por aquí expresiones como las vertidas por Simón Bolívar cuando consideró que la participación en las guerras emancipadoras era un medio legítimo para que los esclavos consiguieran sus derechos y a la vez podía contribuir a disminuir lo que él consideraba un peligroso número de negros. A la par de las muertes por enfrentamientos, hay que contar la mortandad por efecto de enfermedades endémicas contraídas durante las campañas y las bajas por afecciones de la salud vinculadas a las condiciones climáticas sufridas en los escenarios geográficos de los enfrentamientos. Ligado a lo anterior, un factor igualmente significativo de pérdida de soldados para las fuerzas militares fue la deserción, que alcanzó proporciones altas y también involucró tanto a negros como a blancos. La fuga de los soldados negros estuvieron estrechamente asociadas a las penurias y miserias que vivían en el ejército. En esa situación, avisoraron una oportunidad para deshacerse del yugo de la esclavitud o de la libertad condicionada al servicio de las armas. Pero este fenómeno también habría afectado a las comunidades, en tanto los desertores debían abandonar el espacio social de residencia para evadir dispositivos de captura y penas cada vez más rigurosas. Ahora bien, mencionamos que vivieron miserias que pueden haber motivado la deserción. Incluso, podríamos aceptar que las penurias estimularon el deseo de volver con sus propietarios, como relató el historiador de San Luis, Víctor Saa, para argumentar que los puntanos fueron artífices de una esclavitud benigna. Entonces vale preguntarse, ¿cómo fueron integrados los afrodescendientes en los ejércitos? ¿Qué trato se les ofreció allí? La literatura ha desatendido bastante esta cuestión, pero sabemos en general que existió cierta desigualdad social dentro de las milicias y los cuerpos de línea sobre la base de distinciones étnico-raciales. Se crearon cuerpos segregados que favorecían la distinción de blancos y gente de color,
y evitaban la convivencia entre personas de condición racial, social y jurídica diferente. También se sostuvo un sistema de promociones militares que favoreció un acceso selectivo a las jerarquías. Muy pocos afrodescendientes llegaron a ser coronel, pero lo hubo, entre ellos uno mendocino, el coronel Lorenzo Barcala. En los batallones de Buenos Aires se ha registrado la presencia de afroargentinos en casi todas las jerarquías. Lo mismo detectamos en la región de Cuyo, donde existieron oficiales negros con jerarquías desde principios del siglo XVIII. En definitiva, no fueron pocos los soldados de origen africano que acreditaron méritos para ser oficiales, y la historiografía ha rescatado muchas expresiones favorables de jefes militares hacia ellos. Fue el caso del general San Martín, el general Paz y Castelli, con la rara excepción de Manuel Belgrano. Pero parece haber existido un acuerdo tácito para que ninguno pudiera llegar a obtener el grado de general. Todas las desigualdades que afectaron a los soldados afrodescendientes parecen no haber socavado, sin embargo, la voluntad y el valor mostrado en los enfrentamientos. La bravura de los negros ha sido interpretada en general apelando a la idea de que el resentimiento contra la opresión de la esclavitud fue el motor de su voluntad. Pero también se ha pensado que ese desempeño, a veces heroico, pudo estar motivado por las expectativas de promoción en las fuerzas militares, que adquirían un protagonismo cada vez mayor en la vida social y política de las Provincias Unidas desde el Río de la Plata. En ese contexto, la fuerza militar de las Provincias Unidas tuvo su mejor expresión en el Ejército de los Andes, formado por José de San Martín con base en Mendoza. Esta fuerza, concebida con un criterio profesional, se forjó con una masiva incorporación de libertos cuyanos. Alrededor de 1.500 fueron reclutados en Mendoza, San Juan y San Luis. En su totalidad, los soldados afrodescendientes llegaron a representar la mitad de la fuerza, compuesta por unos 4.000 soldados y 1.000 auxiliares. Entre los años 1817 y 1823, ese contingente luchó en Chile, Perú y Ecuador. Al final de la gesta volvieron a Buenos Aires solo 150 hombres, aunque hay fuentes que indican que algunos soldados negros quedaron en Perú. Una pequeña muestra de las consecuencias de esas pérdidas para Cuyo puede deducirse de una referencia puntual de Juan Carlos Garavaglia a la crisis de la esclavitud que experimentó Mendoza hacia 1820. Según el historiador, del total de personas que habitaban el cuartel 6 de la ciudad en 1814, el 49% era de origen africano y el 30% eran esclavos. Mientras que en 1823 el cuartel contaba con casi la misma cantidad de habitantes que en 1814, pero ahora solo quedaban 2 esclavos y ni un solo negro. Esa declinación de los negros no debe interpretarse ligeramente como la confirmación de la desaparición de los afrodescendientes, pero al menos en Mendoza los censos muestran que en el periodo en cuestión esta población disminuyó en forma significativa. Ahora, volviendo al Ejército de los Andes, en este enorme cuerpo armado, los afrodescendientes fueron incorporados a través de los batallones 7º y 8º de Infantería y del 11º Regimiento de Infantería. Los 2 batallones fueron formados con la esclavatura rescatada en los distritos cuyanos y el 11º Regimiento fue un cuerpo integrado, es decir, reunía soldados de diversas calidades. Y aquí conviene aclarar, la calidad de las personas, que sintetizaba un juego de adscripciones étnicas, raciales, sociales, era una construcción social que contribuía a organizar la estructura social colonial. La legislación militar oficial sugiere que los regimientos en general podían reunir diferentes adscripciones étnico-raciales. De hecho, Andros revisó los registros de alistamientos de la provincia de Buenos Aires y determinó que entre 1810 y 1860 no existió un solo batallón o regimiento que no contara con soldados de color. Por nuestra parte, en una aproximación a las listas militares de Cuyo, hemos podido corroborar que una fuerza oficialmente segregada, como fue el Cuerpo de Cívicos Pardos de Mendoza, incluyó algunos soldados blancos. También detectamos que en la determinación de la calidad de los soldados de esta fuerza se aplicó una diferenciación étnico-racial entre pardos y morenos. Si bien estas cuestiones deben ser todavía más estudiadas, puede interpretarse que la calidad de los soldados jugaba un papel en la organización de las relaciones sociales al interior de las fuerzas militares, y que lo propio sucedía para los afrodescendientes en general en la sociedad colonial e independiente temprana. En este sentido, un sumario por uso de armas realizado en 1815 al soldado pardo Esteban Tobal, integrante del Cuerpo de Cívicos Pardos de Mendoza,
deja ver que algunos espacios de sociabilidad estaban vedados para la gente de su calidad. Tobal se arrimó a una velada en la Casa de la Comedia con ánimo de ser parte del convite, pero los guardias tenían órdenes de no dejar pasar a la gente de la clase de Poncho, y al expulsarlo y resistirse, primero su osadía fue reprimida con encierro, luego fue condenado a 5 años en el servicio de las armas. Es probable que el atrevimiento de Tobal no haya sido inocente, pues los propios afrodescendientes sabían reconocer y hacer valer su posición en el sistema de jerarquías sociales. Así lo muestra una solicitud del liberto Esteban Batallo, pardo y oficial de Zapatero, que en 1814 pidió su excepción del servicio de armas, alegando una serie de motivos personales y ofreciendo en su lugar a un esclavo, lo que para su regocijo fue aceptado. Llegados a este punto, para concluir, retomo un planteo de Sara Mata que me parece pertinente. Mata sostiene que uno de los problemas ligados al estudio de la participación de los afrodescendientes en los cuerpos militares, coloniales y patriotas está dado por el hecho de que la focalización en las condiciones de sometimiento de los esclavos y en las formas de incorporación de los negros en las fuerzas ha contribuido a invisibilizar a estos actores sociales como sujetos activos en el proceso revolucionario e independentista. En este sentido, no hay por qué pensar que aun cuando los afrodescendientes fueran impelidos a militarizarse, no existió entre ellos una voluntad y determinación para incorporarse a las fuerzas con la expectativa de encontrar refugio, alcanzar la libertad y mejorar sus condiciones de vida. En esta línea de pensamiento sirve de estimulante ejemplo el caso del esclavo Domingo José Pasten, oriundo de la villa chilena de Cagne, que abandonó cuando se fugó de sus propietarios. Pasten fue recapturado en 1814 en Mendoza y en esa circunstancia solicitó su libertad a cambio de servir en las armas y en las obras públicas. En la solicitud elevada al gobernador e intendente, a ruego de Pasten se expone: una desesperación se apoderó de mi ánimo, y teniendo noticia del sistema liberal que se había adoptado en las Provincias Unidas del Sur, huí de mis amos y me vine a esta ciudad con el objeto de participar del bien que apetecía, aún sin conocerlo. Por este medio, el esclavo logró efectivamente que se lo incorpore en el batallón de infantería de Mendoza por un lapso de 5 años de servicio, luego de los cuales alcanzaría su libertad. Iniciativas individuales y pacíficas, como la de Pasten, se enlazan en sus objetivos con proyecciones armadas colectivas, tal como el levantamiento armado que planificó un grupo de esclavos mendocinos en 1812, con el propósito de, según algunos testigos, hacer en esta ciudad lo que hicieron los negros de la isla de Santo Domingo, matando a los blancos para hacerse libres. Interpretados en conjunto, estos hechos dan lugar a pensar que el cambio político introducido con la Revolución de 1810 y la creciente militarización asociada con esta y con el proyecto de la independencia constituyeron una coyuntura favorable para que los afrodescendientes se pudieran imaginar, dejando atrás el estatus jurídico, social y político del régimen colonial e irrumpiendo como libres en la arena política emergente. Eso es todo.